Paz de Cristo, mis amados amigos y hermanos, que el Señor Jesús los bendiga en el nombre maravilloso del único sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y esta hermosa noche en el país de México, en el estado de Chiapas, siendo las 7:15 p.m. Vamos a dar inicio a un programa tan grande, tan hermoso, que Dios nos ha permitido estar presentes para hacer este programa con el amado Alexander Escobar Cerrato, apologista unicitario, que yo invité a este humilde canal Apostólicos por el Mundo para dar un tema esencial para nuestra formación cristiana, porque los frutos del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, templanza. Y hoy vamos a tocar un tema esencial y muy bueno que es importante cultivar el amor, en la iglesia y por las almas, pues sabemos que el amor es parte fundamental de la vida cristiana, porque Jesús dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amado Alexander, muy buenas noches, que el Señor Jesucristo me lo bendiga. Presentes, hermano. Bueno, hermano Francisco, Dios le bendiga. Saludo a todos mis amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias por invitarme a tu canal, Apostólicos por el Mundo, y aquí estamos, mi hermano, para hacer la voluntad del Señor Jesús y hablar de este tema tan importante. Eh, es importante lo que vamos a hablar hoy, porque creo que es el fundamento que debe, aparte del fundamento que habla la Escritura, el cual es Cristo. El fundamento o la enseñanza más clara que Él nos dejó es acerca de la que vamos a hablar hoy, hermano Francisco. Gracias por tu invitación. Amén, amado Alexander Escobar. Amén, amado hermano. Creo que es importante, mi hermano, cultivar ese amor por las almas y por la iglesia. Recordemos muy bien que somos miembros del Cristo y el error de muchas iglesias es criticar al hermano por una falla, pero recordemos que no estamos para criticar, estamos para ayudar, para poder que ese hermano se levante. El apóstol Pablo dice que nosotros que estemos firmes, cuidemos que no caigamos. Y creo que es importante, amado Alexander, cultivar ese amor, cultivar esa paz, ese amor que Jesucristo debemos reflejar en nuestros corazones. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya yo, más vive Cristo en mí. Y ahora vive Cristo en nosotros y por lo tanto debemos reflejar el amor de Jesucristo. Amado Alexander, ¿nos puede dar una definición bíblicamente qué es el amor de Dios? Bueno, hermano Francisco, amor es entrega, amor es dolor, amor es perdón, amor es reconciliación, amor es olvido, amor es salvación. Así definió Dios su amor para con nosotros, que Él dice que aunque la mujer se olvide de lo que Él ha dado a luz, Él nunca se olvidará de nosotros, porque en la palma de sus manos estamos esculpidos. Y eso significa ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y en demostración de ese amor, de ese perdón, de esa salvación, de esa entrega, de esa reconciliación que Él hizo para con nosotros. Por eso razón tiene la Biblia en decir: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa clase de amor, mi hermano, que significa entrega, perdón, olvido, reconciliación, salvación, ¿sí? Eh, Solamente la tuvo o la tiene, digámoslo, nuestro Dios. Porque aunque se asemeja, Él quiere asemejar ese amor tan grande como el amor que tiene la mujer hacia su hijo, ¿sí? Hacia ese hijo que ha nacido, pero la mujer también se puede olvidar de lo que ha dado a luz, pero Dios no se puede olvidar de su pueblo. Recuerde que, o de su creación, porque fácil hubiese sido a Dios haberse olvidado de la creación y habernos acabado y haber hecho una nueva, pero dice que Él amó tanto al mundo
¿sí? Que se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo eh, para salvarnos. Por eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese amor, hermano, es incomparable, inigualable, ¿sí? Solamente lo tuvo nuestro Dios, nuestro amado Salvador. Eh, Gloria al Señor. Muy bien, amado Alexander. Ahora, la pregunta que le quiero hacer, amados, con sinceridad y con honestidad. ¿Usted piensa que es importante cultivar el amor entre los propios creyentes de una iglesia del nombre de Jesús? Porque antes de comenzar su exposición, amado hermano, quisiera leer un texto de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5 verso 16, que dice así la escritura. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Escuche bien. Y se manifiestan las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, hablando de nuestro hermano Pablo, que ya antes, que ya antes yo os lo había dicho, que no, que tales cosas, que tales que practican, no heredarán el reino de Dios. Y el 22 es algo que me interesa mucho, amado Alexander, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vamos a saltar hasta el 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, amado Alexander, ¿usted piensa que en las iglesias del nombre de Jesús, hablando en la iglesia del nombre, hay hermanos a veces que cometen ese error de tener envidia al hermano, de tener celo al hermano, cosas que no es correcto? Porque se supone que nosotros reflejamos la actitud de Cristo, porque nos ha dejado un ejemplo, dice el Señor, ejemplos he dado. Y el Señor nos ha dado un ejemplo de su amor. La Biblia dice que las multitudes llegaban y Jesús, el Señor, se compadecía de las almas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Hermano, la pregunta es, ¿usted piensa que es importante cultivar ese amor y los frutos del Espíritu en cada creyente en una iglesia? Ahora solo tequemos el cuerpo de Jesucristo, luego en general. Pero usted piensa que es importante. ¿Y qué pasa con esa persona que no ha desarrollado los frutos del Espíritu? ¿Qué pasa con ella? ¿Que no se ha arrepentido? ¿No ha transformado su mente a la voluntad de Dios, hermano Alexander? Adelante. Bueno, hermano Francisco, mire, es importante cultivar el amor dentro de los creyentes. Mi hermano, yo creo que, y lo digo por base bíblica, que el que no cultive el amor o el que no nazca de nuevo, recuerde que el nuevo nacimiento se da en ese marco del amor que Dios nos tuvo, ¿no? Y ese nuevo nacimiento el Señor, hablando a sus discípulos, los manda y les dice: un nuevo mandamiento os doy. Eso está en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, verso 33, 34, 35. El Señor le dice: un nuevo mandamiento os doy, ¿ya? Que os améis unos a otros, amarse. Recuerde que la ley consistía en el ojo por ojo y el diente por diente, pero el Señor dice: mas no será así entre vosotros, sino que hay que amarse, perdonarse. Y el Señor Pedro pregunta: pero Señor, ¿cuántas veces debe perdonar a mi hermano que peque contra mí? Porque la ley era diente por diente, tú me la haces, yo me la cobro. Pero el Señor dice: no, no será así entre ustedes, hay que amarse. ¿Sí? Y es más, y no solamente dice entre ustedes, sino que dice: y amarás a tu enemigo, amarás a tu enemigo. ¿Sí? Entonces el Señor manda aún más allá a que ese amor llegue.
¿no? Por eso el Señor ya en esa víspera de su crucifixión les dice a sus discípulos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y el apóstol Juan en sus cartas recuerda ese mandamiento, dice que se alegra, porque eso está en la segunda carta de Juan, porque tus hijos, dice él hablando a la iglesia, he encontrado a muchos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, dice él en esa carta de Juan. Dice, no como otro mandamiento que hemos recibido. Dice aquí, segunda de Juan capítulo 1, que es el único capítulo que tiene verso 4, dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mandamiento que recibieron ellos del Señor, amarse. El pilar de la iglesia, el pilar fundamental, consiste el fundamento que es Cristo, y es sobre ese fundamento debemos sobreedificar, y esa sobreedificación viene amor, que son los frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, bondad, benignidad, amabilidad, ¿sí? Templanza, dominio propio, ¿sí? Entonces no debemos nosotros olvidar algo importante: el amor. Recuerde que Pablo dice en su carta a los Corintios capítulo 13, hablando de la preeminencia del amor: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que retiñe, que resuena, o como címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Sin amor, hermano, sin demostrar ese amor. Pero recuerde, una cosa es fingir el amor, y otra cosa es demostrar el amor. El amor no se finge, ¿sí? Porque el amor, como lo dice Pablo aquí, es sufrido, es benigno, es amable, todo lo cree, todo lo soporta, ¿sí? Todo lo perdona. No busca lo suyo, sino que busca lo del otro. Ese es el amor que mostró Cristo, que mostró nuestro Dios, su sacrificio, su entrega. Y recuerde la última palabra que dice Pablo aquí: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cosa importante, mis hermanos, cosa importante, mi amigo, es, o nosotros, como la iglesia de Cristo, dice, en esto conocerán los hombres que sois mis discípulos. Mire estas palabras tan hermosas: en esto conocerán los hombres que sois mis discípulos. No dice si os llamáis cristianos. Mire, no dice así. Sí, no dice el Señor así: si os llamáis cristianos, os llamáis de la iglesia tal, o de la iglesia aquella, o de la iglesia otra. No, se dice si os amáis unos a otros. En eso se conoce ese amor de que somos cristianos. Cuando usted es una persona que de verdad quiere expresar ese amor de Dios hacia el mundo, debe comenzar desde usted mismo. Debe comenzar desde usted mismo a amarse usted mismo, a reflejar ese amor que Cristo ha depositado en ustedes. Recuerde que la Escritura dice que Dios depositó, Dios derramó de su amor abundantemente sobre nosotros, dándonos de su Espíritu. Ahora, ese amor que derramó sobre nosotros, ese da ese fruto del Espíritu que empieza con el amor, tan sencillo. Entonces dijimos que el amor no tiene que ser fingido, eso lo dice Pablo: el amor sea sin fingimiento, el amor. Entonces no podemos fingir, decir que amamos al hermano, amamos al enemigo, y por detrás o apenas de la espalda comenzamos a decir cosas de él, o de pronto si tenemos algo contra él, estamos planeando esa venganza, estamos diciendo o vamos a hacer esto o hacer aquello, porque no nos vamos a quedar con eso, no. Recuerde, si usted verdaderamente, mi hermano, es de Cristo, debe caminar como Cristo anduvo. Y él anduvo amando a todo el mundo. Dice que cuando le lanceraban, cuando le castigaban, cuando le golpeaban, dice que no hubo maldición en su boca, sino bendición, ¿no? Bendición.
Ya, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, el mundo no sabía quién era aquel hombre que le estaban golpeando, que estaban lacerando, que estaban abriendo su costado, que estaban haciendo surcos en sus espaldas, que estaban colocando una muy fina, digámoslo así, muy fina corona de espinas sobre sus sienes, taladrando su cráneo, ¿no? Esa persona era la demostración del amor puro y sencillo. ¿Quieres tú ser cristiano? Cristiano fiel, un cristiano verdadero. Ama. Recuerda, ama. A eso nos mandó el Señor. Debemos amar. Es más, si usted quiere, el Señor dice, sé perfectos. Escuche bien esto que es muy interesante. Sé perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Y usted dirá, pero si es que el único perfecto es Dios, dirá usted, el único perfecto es Dios. Nadie puede ser perfecto, pero venga, le digo una de las cosas. El Señor dice y demanda de usted y de mí, demanda perfección. Pero entonces perfección indica, escúcheme bien, dirá usted, perfección indica que yo ya soy como Dios entonces, porque el único perfecto es Dios. No, mire que la Escritura nos dice cuál es el vínculo de la perfección. Y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 3, si no estoy mal. Allá en Colosenses capítulo 3 dice que el vínculo de la perfección, ¿sí? Es el amor. Dice, y sobre todo hay amor entre vosotros, porque el amor es el vínculo, escuche bien, de la perfección. Vamos a ver si lo encontramos. Colosenses capítulo 3. Vamos a ver, vamos a buscarlo. Bueno, ahorita les doy la cita más exactamente, pero ahí dice exactamente que el vínculo de la perfección es el amor. ¿Quiere usted ser perfecto? ¿Quiere usted obedecer ese mandamiento del Señor Jesucristo de perfección? Él dijo, sé perfecto como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Y Pablo, viendo que hay un solo modo, un solo, eh, digámoslo así, modo de llegar a esa perfección, nos dio la herramienta para esa perfección. ¿Y cuál es? El amor. Dice que el vínculo perfecto de la perfección es el amor. ¿Sí? Así lo dice textualmente en Pablo en esta carta a los colosenses. Entonces, ¿quieres tú ser perfecto? Ama, ama sinceramente, ama entregándote a tu hermano. Y esa entrega indica perdón, indica perdonar. ¿Cuántas veces? Pablo dice que debemos soportar las debilidades de aquellas personas que no están firmes en el Señor. Debemos también soportarlas. Y si hay que amonestar, pero en el amor de Cristo, y esa amonestación es con sinceridad y decirle, venga hermano, usted está fallando, hermana, usted está fallando en esto, y sin señalar, porque dice Pablo, ten cuidado también de ti mismo, tenga cuidado de usted mismo, no sea que usted también se deslice y caiga. Ese es el amor que perdona, el amor que todo lo cree, el amor que todo lo soporta, el amor que todo lo sufre. Ese es la clase de amor, hermanos, que nos lleva a la perfección. No un amor fingido. Ahora, algo que debe caracterizar la iglesia es el amor. Mire, algo importante. Si usted logra ver el crecimiento de la iglesia primitiva, se debió precisamente al amor. Porque ellos, y hablo de la iglesia primitiva, tenían, dice la escritura, todas las cosas en común. Es más, no solamente para ellos, sino que había también para el pueblo, ¿sí? Para aquellos que no hacían parte de ese círculo llamados, como los llamaron por primera vez, los llamaron cristianos, de ese grupo de, como se les llamó anteriormente, llamásele cristianos, de aquellos del camino, ¿sí? O de los nazarenos, también como se les conoció a los apóstoles. Entonces, ese grupo, dice la escritura, que tenían todas las cosas en común, tanto así que la gente vendía sus cosas
su heredad, sus tierras. ¿Para qué? Para poder suplir la necesidad de aquel que no tenía nada. De aquel que no tenía nada. ¿Sí? Eso se llama amor. La gente veía eso. Y sin necesidad de hacer, digámoslo así, como pues hoy hay necesidad de eso, campañas y grandes impactos evangelísticos. La gente lo que veía en ellos era que había algo diferente. Y ese algo diferente, traducido, es amor. Todas las cosas las tenían en común. Y nadie decía ser suyo nada. Eso es amor, mi hermano. ¿Sí? Que llegue el visitante, que llegue el amigo, que llegue el hermano, el necesitado. Vamos a ayudarle. Tenemos todas las cosas en común. ¿Quiere usted marcar la diferencia? Haga la revolución de Jesucristo. La revolución de Jesucristo fue el amor. El amor. El amor. El amor es el vínculo de la perfección. ¿Quiere ser perfecto? Ame. ¿A quién? Señor, ¿a quién debo de amar? ¿A mi prójimo? ¿No? ¿A quién debo de amar? Y el Señor entonces le llama, ¿quién es tu prójimo? Y describe la parábola del buen samaritano. ¿Quiere usted saber qué ese tipo de amor? Imagínese, ese tipo de amor del buen samaritano. ¿Sabe usted, de pronto se ha puesto a analizar la parábola, esa enseñanza? Si usted lee la escritura, en Juan capítulo 4, dice que samaritanos y judíos no se llevan entre sí, no se llevaban, no se llevan. Es algo similar a lo que pasa hoy en Israel y Gaza. No se llevan, no se querían, no se amaban, eran enemigos, ¿sí? Pero hay un hombre judío tirado al pie del camino. Hombres saqueadores, hombres ladrones, han llegado y le han dejado malherido, ¿sí? Y dice que pasa un levita, tipo del hombre piadoso, del hombre docto, del hombre servidor de Dios. Eso es el levita, porque el levita era el que permanecía ayudando en las cosas del ministerio, en el templo o en el tabernáculo. Pasa ese levita y lo ve tirado en el camino y su afán dice, no, ahorita no tengo tiempo y vendrá otro y lo recogerá porque ahorita estoy de afán. Oh, no, qué pereza, de pronto habrá pensado ese hombre, qué pereza recoger a este hombre. Y pasó de largo y no lo auxilió. No lo auxilió. Dice que viene el sacerdote. Ese es tipo del líder de hoy. Digámoslo así, del líder, del que va a la cabeza, del que lleva la palabra de Dios. Y lo ve también tirado a la vera del camino, desangrándose, herido y pidiendo ayuda, y pasa de largo. De pronto me contamino. Y no puedo llegar a ministrar así contaminado, porque este hombre está inmundo. ¿Y cómo voy a hacer? No puedo participar de los oficios del culto, no puedo participar de los oficios del templo, entonces no puedo ayudarle. Y pasa de largo. Pero mire qué historia tan bonita. Llega un hombre samaritano, y samaritanos y judíos no se llevan. O sea, no se querían, se odiaban a morir. ¿Sí? Gaza e Israel, lo que pasa hoy. Ya, se odian. Pero dice que este hombre lo encuentra ahí tirado y es movido a misericordia. Lo recoge, lo levanta, lo carga sobre su cabalgadura. O sea, él se baja y sube a este hombre y lo lleva al mesón y paga y dice, curarle. Y si algo se va de más, no se preocupen que yo lo pago. ¿Cuál es tu prójimo? Le pregunta el Señor. ¿Cuál es tu prójimo? ¿Cuál cree usted? Esa clase de amor, hermanos, es la que el Señor dice, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Ese tipo de amor es el que debe permanecer en nosotros, ese amor sin rencor, ese amor sin venganza, ese amor sin bajos instintos, sin deseos revanchistas. ¿Sí? Ese es el verdadero amor. ¿Cómo se conoce una persona que es cristiana? Cuando de verdad perdona.
Sí, cuando de verdad perdona. Así se conoce el verdadero cristiano. Cuando usted en su trabajo le hacen algo que es muy duro. Es duro cuando a uno le ofenden, cuando a uno le levantan un falso testimonio, cuando a uno, bueno, por cualquier causa sale herido y al otro día llegar uno y decir, buenos días, ¿ya? ¿Cómo están mis compañeros? Porque hay un perdón sincero, porque la luz de Cristo, el amor de Cristo ha resplandecido en nosotros. ¿Sabe qué causa usted? Dice Pablo, hablándole a las iglesias, dice, y no os venguéis por vosotros mismos, a la iglesia en los romanos, si no estoy mal, sino dejad lugar para la ira de Dios. Dejen lugar para eso. ¿Sabe cuál es la venganza del cristiano? El amor. Dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque ascuas de fuego, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ese es el verdadero amor. Eso es el verdadero. Me hacen, me hieren, me pegan, me maltratan, pero al otro día tengo amor para dar. O no esperemos al otro día, ahí mismo tengo amor para dar. ¿Sabe qué hace la gente? La gente se sorprende, dice, ¿qué clase de persona es esta? Que haciéndole todo lo que le he hecho, aún así me perdona. Mire, le voy a comentar un caso que me sucedió hace muchos años. Trabajaba yo en un lugar y había un señor ahí, eh, ya de edad muy avanzada. Y yo era el nuevo del trabajo. Y usted sabe que uno no es, pues no le cae bien a todo el mundo, sea por una cosa, sea por otra, sea que porque es blanco, sea porque se ríe, sea que porque es muy serio, sea que porque lleva la Biblia, porque no la lleva, porque escucha un tipo de música que a él no le gusta. Bueno, por cualquier cosa la gente tiende a llegar y encapsular a las otras personas en ese rótulo que dice, me cae mal, no lo soporto. Y yo le caí mal a esa persona. Y esta persona me hacía la vida imposible. ¿Sí? Gritos iban, gritos venían y me hacía la vida imposible. ¿Y sabe qué? Dios me dio la venganza. Sí, me pude vengar. Y de una manera sobrenatural, digámoslo así. Me dio la venganza a Dios. Recuerde que la venganza del cristiano es el amor. No, Dios me dio la venganza. Y ahí uno reflexiona en eso. Mire, yo reflexiono en esto. Este hombre cayó enfermo. Y las personas que laboramos en ese lugar, ninguno le tendía la mano. Todos laboramos ahí. El Señor vivía en ese lugar, pero ninguno le tendía la mano. Y pues yo fui movido bueno, ¿y qué pasa? Que ninguno le tiende la mano a este señor. Entonces yo llegué y se puede, entré, le dije, ¿en qué le puedo ayudar? Él me dijo, necesito estas cosas. Inmediatamente salí, le compré, lo auxilié. ¿Y sabe después qué pasó? Que esta persona cambió. eh, mm, pues, cambió en ese momento de demostrar el amor hacia el prójimo. Esa persona cambió su actuar sobre mí. Ya no era mi enemigo, ahora era mi amigo. Anteriormente me hacía la vida imposible, ahora me ayudaba. Sí, porque uno es un novato cuando está iniciando un oficio, uno es un novato. Esa persona ahora me ayudaba. ¿Por qué? Porque se demostró algo que la Biblia dice, amarás a tu enemigo. ¿Sí? Amarás a tu enemigo. ¿Sí? ¿Quiere usted vengarse? Ame. Eso es muy satisfactorio, amar. No buscarse con odio, rencillas, pleitos, porque esas son las obras de la carne. Las obras, los celos, los pleitos, las rencillas, ¿ya? Son las obras de la carne y eso no debe estar en nosotros. En nosotros debe estar el amor, la paz, el gozo. Y más en nosotros que somos las iglesias del nombre, que tenemos la unción del Santo, que hemos recibido el don del Espíritu Santo, tenemos que, escúcheme bien, demostrar o mostrar el fruto del Espíritu. Hay que mostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Es tan bonito cuando usted no le dice a nadie que usted es cristiano, y a mí me sucede muy a menudo,
no le dice a nadie que usted es cristiano y por su forma de hablar, por su forma de expresarse, la gente le dice, venga, venga, usted es cristiano, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque usted está mostrando ese fruto del Espíritu. Recuerde, mire, la analogía que toma Pablo del fruto del Espíritu, un árbol, si quiere mostrar frutos, tiene que evidentemente mostrarlos externamente, que hay un fruto, para que la gente codicie, desee ese fruto, lo vea ese fruto bonito, sano, rozagante, de buen color, de buen tono, de buen sabor, ¿sí? Deseoso de tenerlo. Y es lo que la gente mira en nosotros, que demos el fruto. Y el fruto empieza por el amor. ¿Quieres ser perfecto, mi hermano? Ame, ame. Recuerde que el Señor nos ha llamado a perfección. ¿Debe estar el amor en la iglesia? Sí, sin amor nada somos. Recuerde que el Señor desecha una iglesia. Usted le ha leído el libro de Apocalipsis y el Señor desecha una iglesia porque no amaba, no amaba. Y la gente dice, y la gente tiende a, a malinterpretar este texto. Dice, pero algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y la gente dice, ay, sí, yo me acuerdo cuando yo me entregué al evangelio, cómo oraba, cómo ayunaba, y ahorita no, he dejado mi primer amor, ya no canto como cantaba antes. ¿Sabe mi hermano que aunque, y mi hermana que aunque pues en parte eso es, pero recuerde que el primer amor, el Señor le pregunta, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? El Señor le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el segundo es similar a este, ¿ya? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás, ¿sí? Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Mi hermano, cuando usted abandona esto, está abandonando el primer amor. Sí. Cuando usted abandona ese amor por Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu entendimiento, ¿sí? Con todo lo que es usted, y usted deja de amar a Dios y a su prójimo como usted mismo, ha dejado usted su primer amor. Ya no está en el amor y estamos próximos a ser expulsados, a ser sacados, ¿sí? A ser desechados, porque el Señor desecha a aquel que no ama. Él no vino a dejar la ley del odio, ya que digan, vayan y odien, vayan y golpeen, vayan y hagan sufrir, como lo hace otra religión. Y aclaro aquí, Jesucristo no es religión, Jesucristo es amor, es diferente, ¿no? Pero por allá hay algunos que imponen, ¿sí? Su creencia a punta de sangre, odio, el odio hacia otras personas. Y no estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de cristianos. Ustedes me entenderán. Estas personas imponen la ley de, de, del odio, del odio. El odio semita, el odio hacia las personas que no piensan igual a ellos, ¿sí? Y hablan de un Dios, pero ese Dios es un Dios que odia. Y la Biblia me dice a mí que mi Dios es amor. Eso me dice mi Biblia a mí. Y yo no tengo por qué, si mi Dios es amor y yo tengo a Dios en mí, tengo que amar, hermano Francisco. Tengo que amar. Sin fingimientos, sin hipocresías, sanamente. Que somos, tenemos errores. Sí, tenemos errores. Pero debemos hacer lo que hizo el buen samaritano, que a pesar que ese hombre que estaba allí moribundo era enemigo de él, él no sentía en su corazón, escúcheme bien, él no sentía en su corazón que ese hombre fuera su enemigo. Él no pensaba como pensaban los de su nación. Él no pensaba como pensaban los de la otra nación, que ese es mi enemigo y si yo lo veo, pues entonces lo remato. Sí, porque así piensan entre enemigos, no.
Él dijo, este hombre no es mi enemigo, este hombre es mi prójimo. Él es la imagen de mi Dios, ¿sí? Porque somos imagen de Dios. Él es la imagen de mi Dios. Y yo voy a ayudarle. Ese es el verdadero discípulo de Cristo, aquel que ama. Mire cuál importante es el amor, que si usted se ha olvidado de ese primer amor, estamos a punto, mi hermano, de ser expulsados de la iglesia. ¿Ya? Mira que tengo esto contra ti. Sí, te has esforzado, tienes nombre de que vives, has hecho buenas cosas, y te alabo por todo eso, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, importante es el amor. Hermano Francisco, sí. Amén, amado Alexander Escobar. Interesante y muy buena la plática que usted nos está dando, la verdad. Algo que a mí me interesó, mi hermano, es de que muchas iglesias en el nombre de Jesús vivimos de emociones, pero no de acciones. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces necesitamos grandes cultos evangelísticos para que la gente reciba el don del Espíritu Santo, o las personas creyentes en el don del Espíritu Santo y empiezan a danzar. Es bíblico y Dios te lo da. No estoy en contra de eso. Soy apostólico, creo, soy pentecostal, creo en el derramamiento del Espíritu Santo, creo en el bautismo del Espíritu Santo. Pero mucha gente vive en una síntesis mental que vive de emociones. Se lo digo por experiencia. Por ejemplo, yo soy técnico en docencia e implementación de las TICs en la comunidad y me especializo en entender la mente humana, cómo actúa. Y según Heidegger, un filósofo muy famoso, decía, la gente primero tiene que pensar, luego tiene que existir. Decía él, ¿qué quiero dar con esto, amado Alexander? Que mucha gente vive de emociones y no de acciones. El amor de Cristo no se habla, se demuestra. Porque si yo hablo como perico, el amor de Cristo, pero no le demuestro, de nada me está sirviendo. No ame a su prójimo como a ti, pero yo odio a mi prójimo. Yo no ayudo a mi prójimo. El ejemplo del samaritano que puso el estimado Alexander, el hermano Alexander, muy bueno. Si ni lo conocía, sabe quién era este samaritano, ni nos llevamos, pero aún así, él le ayudó. Y algo que a mí me interesa, amado Alexander, es lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 3, verso 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lenguas, sino de hechos y verdad. Hay que amar con acciones, no de pura palabra. Hay que amar con acciones, hermano. Hay que amar y demostrar el amor de Cristo. Ahora entramos en el tema de las almas. Y algo que vivimos en la iglesia del nombre es que solo yo ya soy salvo, que se vayan al infierno. No, hay que predicar el evangelio del Señor. Hay que ganar almas para el reino de Dios, porque por eso os he enviado. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen este evangelio santo. Vayan y ganen almas para el reino de Dios. Cuando el apóstol Pedro, en el aposento alto, en el día de Pentecostés, derrama el Espíritu Santo y pueden hablar en otras lenguas, pero esas lenguas sirvió para que la gente escuchara el mensaje del Señor Jesucristo. Por eso empezaron a hablar en lengua los apóstoles, y para dar ese mensaje, porque quedaron espantados. Bueno, ¿quién es este que le hemos oído hablar? ¿O quiénes son estos que hemos oído hablar en nuestra lengua que hemos nacido? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, que el hermano Alexander viviera en los Estados Unidos, vive en Houston, Texas, habla inglés. Imagínense que llega a mi iglesia y empieza a hablar español y no sabía español y empieza a decir palabra de Dios. Dios lo está utilizando de esa manera, igual los apóstoles. Dios utilizó de esa manera cuando recibieron el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, para predicar esas almas. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el Evangelio es poder de Dios, hermano Alexander, para transformar mentes, para transformar corazones, para transformar la vida. Un milagro no solamente es aquel que un paralítico se levanta en una silla, ese es un milagro. Pero un milagro es lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, lo que Dios ha hecho en nosotros, que aún nosotros, no mereciendo la salvación,
Jesucristo, Dios manifestado en la carne, vino y dio su vida por nosotros en la cruz. La Biblia dice en Lucas capítulo 5, verso 32, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y parte del amor de Dios, hermano Alexander, yo creo que se refleja en predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a las almas perdidas. Porque hay muchos jóvenes que se suicidan, se matan, se drogan, y muchos dicen, yo soy hombre porque me drogo, porque fumo, porque tengo mujeres. Eso no es ser hombre, eso es ser un cobarde. Ser hombre es aquel que ha decidido seguir al Señor Jesucristo. Yo tengo 17 años, apenas voy a cumplir mis 18 años en este año que está transcurriendo, y no me avergüenzo del Evangelio porque yo sé que es poder de Dios. Y yo sé que el Evangelio es salvación a todo aquel que cree. Y es parte muy esencial, amado Alexander Escobar, ese rato, amar, demostrar ese amor que Cristo ha implantado en nosotros. Wiri, 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 pero no demuestro nada, tengo que con hechos y verdad demostrar que he sido cambiados por el amor del Señor Jesucristo. Amado Alexander, ya para finalizar el programa, eh, usted piensa, hermano, que es importante también amar a las almas perdidas, predicarle mensaje de salvación para ganar almas para el reino de Dios, evangelizar, hablar a las personas de Jesucristo, no tener vergüenza y avergonzarse del Señor. Si muchas personas se avergüenzan, pues allá ellas, porque yo no me avergüenzo, menos usted. Pero quiero que dé un mensaje pequeño y diga, bueno, es importante amar a las almas perdidas porque por ellos Jesucristo vino a morir en la cruz igual que nosotros. Nosotros, bueno, yo no nací en el Evangelio de Jesucristo, yo era testigo de Jehová, está perdido en el mundo, pero Cristo vino, me curó mi corazón, me curó mi mente, mi alma. Ahora me siento feliz. De ser un joven que se fumaba, que se drogaba, Cristo me transformó. Pero yo creo que ese amor es el amor ágape, el amor de Dios, el amor que nunca cambia, es el amor de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Hermano Alexander, el amor de las almas es importante, ¿verdad? Bueno, hermano Francisco, déjame completar lo que iba a decir de mostrar el texto donde Pablo dice que el vínculo de la perfección es el amor. Dice Colosenses capítulo 3, verso 14, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Eso lo dice la Reina Valera 1977, así se puede traducir. El vínculo de la perfección es el amor. ¿Quiere ser perfecto usted? ¿Quiere ser perfecto usted, hermana, hermano? Ame y cumpla el mandamiento que la Biblia dice, sé perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Cumpla ese mandamiento. Ahora, referente a tu pregunta, que si es importante el amor hacia las almas. Uy, mi hermano, el Señor nos mandó a amar a todo el mundo. Y mire, la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. O sea, no mereciendo nosotros salvación, no mereciendo nosotros perdón, dando, disvariando por el mundo sin Dios, sin perdón, sin luz, en tinieblas, dice que la luz del Evangelio nos resplandeció, porque a Dios le plació así, hacerlo así, por medio de la predicación del Evangelio, salvar a todos los que creen. Es más, Filipenses capítulo 2 dice, haya en vosotros, escuche bien, mire lo que dice Pablo, haya en vosotros este sentir que hubo en quién, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, ¿sí? Haciéndose siervo, se hizo un ser humano. Cristo, por ese grande amor que nos tuvo a nosotros los perdidos, se hizo siervo, se hizo un ser humano. Ese sentir, ¿cuál sentir? De amar a su creación, de salvar a su creación. Ahora, esta comisión la ha dado a su iglesia, de primeramente de amar y que ser por eso así conocidos por el mundo, por el amor, y anunciar el amor de Jesús a las almas. Anunciar. El evangelio significa buen mensaje o mensaje, significa evangelio. ¿Sí? ¿Y cuál era ese mensaje? Dios mismo vendrá y os salvará.
Pero si vamos al trasfondo de eso, la Escritura dice que Dios hizo esto por amor, ¿ya? Por amor lo hizo. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. El Evangelio es el mensaje de salvación y del amor de Dios hacia el mundo. Y debemos nosotros cambiar el chip, porque nosotros, en vez de predicar el amor de Dios, nos encargamos de que la gente también vitupere ese amor, ¿no? Vitupere ese amor, porque desafortunadamente, y lo digo también, no hemos entendido que el Evangelio es el amor de Dios demostrado al mundo, el amor, ¿sí? Dios no es un Dios de iras, Dios no es un Dios de digámoslo así, de destrucción, no, sino que Él es un Dios de perdón, de amor, de bondad, ¿sí? Que no quiere que el mundo, que el ser humano perezca, que el ser humano perezca. Recuerde algo, si hay alguien que condena al mundo, no es Dios, es el mundo mismo. Si hay alguien que destruye al mundo, no es Dios, es el mundo mismo, ¿sí? Dice la Escritura, vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo. El que crea y fuere bautizado será salvo, pero el que no crea, este ha sido condenado. Es él mismo el que se condena. Dios no condena a nadie. ¿Quiere usted salvarse? Pues crea el evangelio. Dios demostró su amor para con nosotros. El evangelio es la demostración del amor de Dios. Nosotros tenemos que llevar, hermano Francisco, este mensaje de amor, de perdón, de reconciliación a las almas. Cambiar el chip, ¿ya? Hoy las iglesias, y gracias a Dios que no sucede eso en nuestras iglesias, en las iglesias del nombre, se vende un show, mas no se vende salvación, ¿sí? No se da la salvación al ser humano. Y cuando hablo de vender, me refiero que el que está predicando está ofreciendo ese producto. Me refiero a eso, no que hablo de cobrar, ¿sí? Para que no me vayan a malinterpretar, sino que el que está predicando está haciendo o oficiando como un buen vendedor, está ofreciendo algo, y este producto se llama salvación, que es el amor de Dios manifestado al mundo, ¿ya? El amor de Dios manifestado al mundo, que siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Hemos cambiado, o las iglesias, y vuelvo y doy gracias a Dios porque no sucede en las iglesias del nombre, han comenzado a vender o a ofrecer otra cosa, un show, un negocio. Pacta con Dios y tendrás tu milagro. ¿Sabe cuál es el milagro más grande que ha habido en la historia de la humanidad? ¿Sabe cuál es el milagro? No que el paralítico se levantase, no, ese no fue el milagro más grande. No que Lázaro resucitase, tampoco fue el milagro más grande. No que el paralítico o el cuadraplégico que estaba en el estanque fuese sanado, tampoco. Que el ciego recibiera la vista, tampoco fue eso. ¿Sabe cuál fue el milagro más grande? Que Dios vino a salvarlos. El santo, el, el, el impasible, ese que no podía sufrir, ese el invisible, aquel que no se podía ver. Dice por allá uno de esos testigos de los apóstoles, dice que el impasible, ese que es insufrible, el invisible, ese invisible se hizo visible, ese es impasible, el que no podía sufrir, vino a sufrir por amor a nosotros. Ese fue el milagro más grande, ¿sí? ¿Quiere usted recibir su milagro? Acepte a Jesucristo como su Salvador. Predique a Jesucristo como ese Salvador. Vaya, predique a la gente que Cristo salva y que también sana. Pero no predique Cristo sana y salva. No, la salvación no queda en un segundo plano. La salvación es un primer plano siempre, porque haya en vosotros, y ese mensaje es a la iglesia, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús tuvo ese sentir. Dice por allá Isaías 52:6, dice que el mundo
hablándolo de una forma figurada, el mundo fue cautivado, y dice que aquellos que los cautivaban, esto es el diablo y Satanás, los hacían aullar, y el Señor exclama y dice, viendo a la humanidad ser llevada, ¿sí? Esclava, cautiva, ¿dónde? Al lago de fuego, a la condenación, a la misma condenación que fue preparada para el diablo y sus ángeles. Esa misma condenación el hombre se hizo a ella, el hombre, no Dios se la dio al hombre, no, el hombre se hizo a ella, ¿sí? Por desobedecer a Dios. Pero dice el Señor, ¿y ahora qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo dónde? ¿Dónde estaba el Señor? En el cielo. Ahora, ¿qué hago yo aquí? Dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que los cautivaron los hacen aullar. Por tanto, dice el Señor, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dice, que de tal manera Dios amó al mundo. Sí, de esa manera que siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Tiene que haber ese sentir en usted, mi hermano, este sentir de llevar ese amor. Ojo, y con esto quiero terminar, de hablarle la verdad a las personas. No maquille, no maquille la verdad, no la maquille, ¿sí? No venda un evangelio maquillado. No, 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 no ofrezca un evangelio maquillado. No dé un evangelio maquillado, que en lo que crees te puede salvar. No, díganle la verdad a la gente. La, hay un dicho que dice que por la verdad murió Cristo. Y es la verdad. Sí, eso está bien dicho. Por la verdad murió nuestro Señor Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede contra la verdad, sino la verdad. Háblele la verdad a las personas. ¿Sí? Si de pronto le preguntan, mi abuelita que fue de tal iglesia, ¿se salvó o se condenó? Hable, dígale la verdad, no maquille las cosas, dígale la verdad y explíquele de qué depende la salvación. Explíquele, ¿sí? Porque Dios nos ha mandado a nosotros llevar este evangelio puro, sin contaminantes, sin adiciones, sin colorantes, ¿sí? No maquillado, no, puro, llevárselo a las personas, a predicar la verdad. De verdad, creo y estoy seguro que debemos demostrar el amor, demostrar más amor, debemos demostrar más amor y llevar este amor a las almas. Importante, hermano Francisco. Amén, amado Alexander Escobar. Qué hermoso es tener a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, de verdad, honestamente, yo creo que es algo tan hermoso haber conocido del Señor Jesús. Amado Alexander, de antemano, primero agradezco a nuestro buen Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, que nos permitió hacer este programa con su ayuda, apologista Alexander. Gracias, hermano, gracias por su tiempo, gracias por el privilegio que nos da de tenerlo en este humilde canal. Así que ya escucharon, amados hermanos, si quiere ser perfecto, ame a su prójimo, vaya y predique el Evangelio de Jesucristo a las personas que necesitan, vaya y diga que Cristo salva, que solo en Jesús hay salvación. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso 2, el texto que todo apostólico lo sabe, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amado Alexander Escobar Cerrato, gracias por este privilegio tan grande que me da. Despídase de la audiencia, hermano, y de los que van a ver este video. Bueno, hermano Francisco, primeramente damos gracias al Señor Jesús por habernos permitido hoy eh, participar, dar esta humilde opinión acerca de algo tan grande. ¿Sabe qué? Dice por allá Pablo, y es importante recordarlo, que las profecías pasarán, los milagros pasarán, las lenguas, el don de lenguas pasarán, el repartimiento del Espíritu pasará, el cielo y la tierra pasarán. Pero dice que de todas estas cosas, lo único que quedará es el amor. Es lo único que quedará.
El amor nunca dejará de ser, nunca dejará de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Importante, hermano Francisco. Eh, Espero que esta humilde opinión de este su servidor, Alexander Escobar Cerrato, eh, logre, mi hermano, mis hermanos, llegar a su corazón. De verdad, he sentido al Señor en mí hoy y creo que eh, estas humildes palabras Dios nos las quiso hablar a todos, porque me he sentido tocado también por esto, me he sentido tocado. Y aunque de verdad trato todos los días de amar, porque sé que la Biblia dice que el vínculo de la perfección es el amor, pero vamos a esforzarnos más en amar a Dios, al prójimo, al amigo, al enemigo, al que me hace bien, al que me hace mal, y llevarle el mensaje del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Alexander Cerrato se despide de ustedes. Dios les guarde. Amén. Dios nos los bendiga a todos, mis amados amigos y hermanos. Les agradezco por este humilde espacio que nos dio su canal Apostólicos por el Mundo. Que pasen una bonita noche. Dios los bendiga.